Amén. Encontramos, es la última parte del capítulo 15. Y en algunas Biblias habla de Pablo y Bernabé se separan. Y hay algo que de verdad durante el estudio de este pasaje yo pensaría que me hubiera gustado que no hubiera aparecido estos versículos. Son versículos tristes, son versículos de los cuales la Biblia no quiso ocultar la humanidad de los predicadores y de los profetas y de los apóstoles, sino que sacó a luz aún lo mismo que ellos estaban cometiendo o errando. Por eso podemos encontrar que la palabra del Señor va a llevarnos a aquellas diferencias y aquellas partes oscuras de nuestros mismos héroes, porque llevamos un tiempo estudiando Hechos en donde vemos a Pablo y Bernabé fueron apedreados. Y uno dice, estos hombres cómo aman al Señor. Aún los sigue amando, pero vamos a encontrar algo que da tristeza en nuestros mismos corazones cuando encontramos estos versículos. Y es porque hay una separación. Aún en el mundo cuando encontramos cantantes, grupos, y dicen se disolvieron. Personas tristes, personas llorando porque su grupo de música se separó. ¿Cuánto más un grupo o una obra o dos miembros que están participando en la obra del Señor y se separan? También debería darnos un poco de tristeza y aún de cuidado, porque el cuidado diría uno, yo también puedo caer ahí, yo también puedo caer. Disoluciones, a nadie le gusta que una empresa se disolvió, que una comunidad se separó y tantas cosas. Por ejemplo, hubiera sido triste en donde vemos a David y Jonatán y donde la Biblia hubiera dicho que se hubieran separado, aquellos que se amaban. Sería igual triste. Grupos de amigos que se separan. Y es un pasaje que de verdad debería llevarnos a mirar cómo yo estoy con mis demás hermanos. Vamos entonces a empezar a ver la obra de Pablo y cómo el Señor relata este texto, pero continúa la obra. La obra tenía que continuar. Del versículo 35 al 36. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y empezamos a encontrar que Pablo y Bernabé, después de la discusión que había doctrinal, de el peligro que se estaba cometiendo o la amenaza que tuvo el Evangelio y que ahora ya tienen resoluciones, que ya fueron confirmadas las iglesias, que ya fueron alentadas, y encontramos que Pablo y Bernabé siguen enseñando y anunciando el Evangelio. Siguieron trabajando. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía trabajando con cada uno de los hermanos, predicando, anunciando el Evangelio en cada lugar. Pero acá en el versículo 36 encontramos que después de algunos días, decía un comentario, el que es misionero, misionero es. Pablo ya había viajado durante 4 años llevando el Evangelio a otros lugares y ahora él tiene, después de algunos días, una preocupación. Le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Pablo tiene una relación con Bernabé. ¿Por qué es importante verlo? Porque Pablo no estaba diciendo, me voy a visitar, sino que hay una compañía, un trabajo que se está haciendo en Antioquía y le dice, Bernabé, vamos a visitar nuevamente a los hermanos para ver cómo están. Ellos están preocupados por lo que ya se hizo,
Y esto también debería llevar a nuestra vida qué es lo que hemos hecho. Por ejemplo, hemos evangelizado a una persona. ¿Hemos preguntado en algún momento cómo está el hermano? A veces nosotros decimos, ya hicimos esto y terminamos nuestra obra. Pero aquí vemos que Pablo no está haciendo eso. Pablo está pensando en cómo le estará yendo a los hermanos. ¿Cómo estarán andando los hermanos? Ya había pasado lo del concilio, pero ya habían sido inquietados algunos hermanos y Pablo tal vez estaba preocupado. ¿Cómo le estará yendo a estos hermanos? ¿Seguirán inquietados? ¿Necesitarán otra palabra de ánimo? ¿Necesitarán recordar el evangelio? O aún también aquellos que ya habían sido confirmados, ¿cómo estarán creciendo cada uno de los hermanos? Esa preocupación es muy importante que nosotros también la tengamos en cada parte de nuestra obra o de lo que estemos trabajando o estemos realizando. Esa tipo de volver a revisar cómo está lo que hemos retroalimentación, esa retroalimentación que necesitan, cómo ha ido, cómo le ha ido al hermano. Yo ya terminé el trabajo, ¿será que no necesita más este hermano? ¿Será que ya puede ir también a hacer otras cosas? Dice en un libro llamado Mi querido Timoteo, el pastor que ama también se asegura de que conoce la condición de sus almas, visitando sus hogares y preguntando por su salud espiritual. Eso que el Espíritu empieza a poner en nuestro corazón para saber cómo está el hermano. Pero tal vez eso sería como un pastor, pero ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi familia que yo le he predicado? ¿Cómo está su salud espiritual? A mis amigos. Este hombre los ama demasiado para para poder conversar con vagas generalidades y se halla a sí mismo obligado a preguntar preguntas difíciles, aquellas que se tienen el potencial de avergonzar. Él anhela saber cosas tales como la regularidad de sus oraciones, su progreso en la gracia y la intimidad de su caminar con Dios. Está profundamente interesado en su adoración familiar, la condición de su matrimonio y de si en verdad se está beneficiando de los medios públicos de gracia. Pablo estaba interesado no solamente en cada persona, sino en cada iglesia. Dice, vamos a visitar todas las ciudades donde hemos predicado el evangelio. Vamos a ver que el enemigo no haya robado esa semilla que hemos plantado. Vamos a ver que en los corazones de ellos no se estén llenando de vanidad. Vamos, Bernabé, vamos a mirar cómo están ellos. Su profunda interés. Y entonces vemos cómo estaba preocupado por la obra del Señor. Aquí no vemos como en el primer viaje misionero, donde dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y Bernabé, para su primer viaje misionero. Pero vemos una relación con Dios, del cual el Espíritu Santo está guiando a la persona para preocuparse por el otro hermano. El Espíritu Santo lo vemos aquí implícitamente, en donde está diciéndole, Pablo, ¿cómo están sus hermanos? Vayan y miren. Y esto es muy importante también en nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Qué necesitan las personas que les hemos llevado el evangelio? ¿Cómo están andando? ¿Han llegado a falsas doctrinas? Hay que confirmarlos. Entonces el interés de Pablo y Bernabé era mutuo. El interés, Bernabé ya lo conocíamos, aquel hijo de consolación, aquel que dijo, permanezcan firmes. Y un Pablo también al lado de Bernabé. Ahora Pablo tiene una relación con Bernabé de amistad, de compañerismo, siendo compañeros de batalla. Y le dice Pablo a Bernabé, vamos a visitar. Un interés profundo en la obra, los dos. No podemos quitar a uno o al otro. Los dos siendo apartados por el Señor. Y ahora encontramos del versículo 37 al 40 ese equipo que se necesita para el trabajo en la obra. Ellos también estaban interesados en que pudieran otras personas continuar con la obra
y necesitaban empezar a enseñar. Ese liderazgo que dice, vamos también nosotros, continuemos el trabajo y yo les sigo enseñando, haciendo discípulos para el mismo ministerio. Para la obra es necesario también un equipo de trabajo. El Señor Jesús les dijo, vayan de 2 en 2. Nunca dejó a una persona que fuera sola. Y por eso vemos a un Pablo diciéndole, vamos a visitar. Ahora en el 37 al 40 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y hay algo acá que cuando leemos estos versículos encontramos algo así en letra grande y en negrilla. Dice en el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos. Entonces, en la organización del equipo de trabajo hubo un desacuerdo. Los desacuerdos en la obra. Warren Wiersbe dice, personas buenas y consagradas en la iglesia tienen desacuerdos. Es una de las dolorosas realidades de la vida que debemos aceptar. Pablo miraba a las personas y preguntaba, ¿qué pueden hacer por la obra de Dios? Y en tanto que Bernabé las miraba y decía, ¿qué puede la obra de Dios hacer por ellas? Ambas preguntas son importantes en la obra del Señor y a veces es difícil mantener el equilibrio. Un desacuerdo. Yo puse unos puntos para poder saber cuándo hay un desacuerdo. ¿Qué se necesita para que haya un desacuerdo? Se necesita, primero, el objeto del desacuerdo. Luego, los 2 puntos de vista. Y ya hay un desacuerdo. Solamente se necesitan 2 personas que tengan 2 puntos de vista y el objeto que se quiere hacer. Esto es un desacuerdo. ¿Cuál era el objeto del desacuerdo entre Pablo y Bernabé? Un compañero que se llamaba Juan Marcos. Vamos a llevar a Juan Marcos. Uno, vamos a llevarlo. El otro punto de vista, no lo vamos a llevar. Y Warren Wiersbe me gusta como dice las preguntas. Entonces, como hay 2 puntos de vista, yo quisiera que entráramos a ese desacuerdo. Tal vez nos vamos a escandalizar. Tal vez vamos a decir, Pablo, Bernabé, no, ellos, no, Señor, mire cómo están peleando. Pero hay 2 puntos de vista. El primer punto de vista que quiero hablar es el pensamiento de Bernabé. En el versículo 37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Algunos dicen que es el sobrino, Bernabé era el tío de Juan Marcos, y otros dicen que es el primo. No sabemos si era sobrino o primo, pero tenían un parentesco. Probablemente Bernabé no estaba mirando solo su parentesco, sino estaba haciendo la pregunta que dijo Warren Wiersbe. ¿Qué puede la obra de Dios hacer por ellos? La obra de Dios puede hacer algo por una persona. La obra de Dios, yo sé que el Señor puede hacer, mientras que estamos sirviendo, puede hacer algo en Juan Marcos. Ese era su pensamiento, el de Bernabé, el hijo de consolación. Y ya lo había experimentado, aún con Pablo. Necesitamos que venga Pablo acá. Y mandó traer a Pablo a Antioquía, desde Tarso. ¿Qué hizo la obra del Señor también en Antioquía con Pablo? Lo separó para poder predicar el Evangelio. ¿Será que esta misma obra de Dios no puede hacer algo por otra persona? Por supuesto. Llevemos a Juan Marcos. ¿Qué puede hacer la obra de Dios? Nuevas oportunidades. Puede santificar al hermano. Aún puede que sea un buen líder
y que el Evangelio sea extendido, que pueda ser sal y luz del mundo, que cada día más se parezca a Jesús. Bernabé está convencido que la obra del Señor puede también cambiar a las personas. Bernabé reconocía la capacidad y también reconocía el potencial de Marcos para el ministerio y quería que viajara con ellos. Como siempre mostraba su carácter deseoso de invertir el tiempo necesario para animar a otros y para realizar la tarea que Dios quería. Él estaba animado y estaba diciendo, llevemos a Juan Marcos. No sabemos por qué Juan Marcos se había ido. Y hay muchas suposiciones, que tuvo miedo. Tal vez cuando estaban en la predicación Pablo se enfermó y tenía miedo a la enfermedad. Los peligros que estaba ocurriendo por causa de llevar el Evangelio, no sabemos. No sabemos qué sucedió con Juan Marcos, por qué se fue. Pero sabemos que Bernabé estaba confiado que el Señor podría restaurar nuevamente a un Juan Marcos. ¿Este punto de vista es válido? Claro, es un punto de vista en donde Bernabé está diciendo, llevémoslo con nosotros. Ahora veamos el otro punto de vista. Antes de que cada uno está pensando en su punto de vista y por eso está diciendo un sí y el otro no. ¿Y Pablo qué pensaba? La misma pregunta. Ahora es, ¿qué puede hacer por la obra de Dios? Ahora no está mirando la obra de Dios, sino este hombre, ¿qué puede hacer por la obra de Dios? ¿Qué puede hacer por la obra de Dios? Y en el versículo 38 encontramos por qué Pablo decía no. Dice, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Si Pablo está preguntando qué puede hacer por la obra de Dios y ve a Juan Marcos en estos momentos, dice, nos abandonó. Él nos abandonó. Esa palabra se apartó es la misma palabra que se utiliza más adelante para decir de apostasía. Es apostatar, de apartarse, no de la fe. Él no se estaba apartando de la fe, sino era como un hombre un soldado de los cuales estaba en la guerra y tal vez del miedo salía. Y todos decían, este hombre se apartó de la guerra, nos dejó a todos nosotros. ¿Sí? Esto era lo que estaba pensando Pablo. Y vemos cómo Pablo habla de un soldado de Jesucristo. Tal vez en algún momento dice, él como soldado no va a poder servir para la obra, no puedo confiar en él. Dice en el comentario de Ela, Pablo no quería arriesgarse llevándolo con ellos, pues consideraba que el trabajo era para el Señor y no deseaba malgastar el tiempo con alguien que ya había mostrado su falta de madurez e inconstancia en la obra. Pablo estaba diciendo, es un hombre inconstante, no podría confiar en él, en cualquier momento nos puede dejar botados nuevamente. ¿Qué pasa si me hubiera apedreado? Juan Marcos, ¿dónde está? ¿Qué pasa si otra vez estoy siendo perseguido? Juan Marcos salió corriendo. Entonces Pablo, su punto de vista era que se necesitan hombres fieles e idóneos. Y más adelante lo va a decir, hombres fieles e idóneos, hombres constantes, hombres que por causa del Evangelio puedan entregar sus vidas. Estos eran los requisitos que Pablo va a poner. Y lo vamos a ver más adelante cómo Pablo, con el transcurso de sus cartas, va a decir, hermanos, sigan constantes, sigan firmes. Yo sé pero es un poco de tiempo lo que está llevando esta tribulación. No era posible que en estos momentos Pablo pudiera llevar a Juan Marcos. ¿Merecía la oportunidad Juan Marcos? Yo creo que sí, pero Pablo está diciendo, así es de exigente la obra del Señor. Es muy exigente.
No cualquiera puede ir solamente y cuando se quiera devolver otra vez y dar intentos, sino que la obra del Señor se necesita que haya testimonio. ¿Qué dirán los hermanos? ¿Y dónde está Juan Marcos? No, nos dejó abandonado. Por eso el punto de vista de Pablo es, no podemos llevar a alguien que se apartó de nosotros. Ahora el versículo 39. Ya vimos los dos puntos de vista. Para un desacuerdo es necesario la persona, el objeto y los dos puntos de vista. Ya hay un desacuerdo ahí. Y en el versículo 39 encontramos algo triste. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Ese tal desacuerdo, la palabra en griego es paroxismo y en español también. Es una palabra que se utiliza en español para hablar de alguna enfermedad. Y el paroxismo significa como exaltar los ánimos, algo que se exaltó. Tal desacuerdo. O sea, fue un gran desacuerdo. Esa palabra tal es como cuando la vemos en Juan donde dice de tal manera. Dice de tal manera que es como algo tan grande. Aquí encontramos ese grande desacuerdo. Un desacuerdo muy grande. Paroxismo. Es contención, irritación, provocación. Enardecieron los ánimos. Un desacuerdo muy grande, intenso y un conflicto muy serio. Dos hombres consagrados al Señor y sus ánimos se les exaltaron. Paroxismo se encuentra en otras partes. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa misma palabra es la que se utiliza acá. Ahora, yo me hacía esta pregunta, ¿se airaron ellos? Sí, se airaron. Dice que hubo un tal desacuerdo, pero no pecaron. Lo más probable, acá dice un comentario, que se puso el sol sobre su enojo significa que mantener ese disgusto bajo control para la rápida solución. O sea, hubo un enardecimiento, pero querían una rápida solución. Enojarse y no pecar presupone que las palabras no han producido amargura. En medio de ese desacuerdo no hubo amargura del uno hacia el otro. Y la puesta del sol podría referirse no al cambio de día calendario, sino a no dejar que el agravio se anide en el corazón y en su lugar actuar como enseñó el Señor Jesús. O sea, lo que ellos querían era que esta contienda y este desacuerdo no quedara guardado en sus corazones. Que más adelante cuando pregunten, ¿y el hermano Bernabé? Ese hombre, no había algo en eso. Encontramos un desacuerdo que aún estaba viviendo en el espíritu, que no los llevó a herir a la otra persona. ¿Y la solución del desacuerdo cuál fue? El 39 dice, hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hubo una separación. O sea, no hubo un acuerdo. Llegaron acá, sus dos puntos de vista se mantuvieron y no hubo ningún acuerdo. Se separaron el uno del otro. Nuestros hermanos Pablo y Bernabé se separaron. Si llegara a salir en las noticias de todas las iglesias, uno diría, ¿pero por qué? Tal vez yo amo a Bernabé y el otro ama a Pablo. ¿Por qué? No lo entiendo. No entiendo por qué se separaron. Tal vez va a ocasionar esta misma separación y siempre ocasiona dolor en la iglesia. Siempre ocasiona una separación, ocasiona dolor en la iglesia. Tristeza. El amor que tengo, a veces tenemos nosotros un amor más grande por uno o por el otro. Tal vez unos amaban más a Bernabé. Es que Bernabé cuando él enseña es tan chévere, siempre me está animando.
Pablo cada vez que enseña tiene el evangelio tan por alto que me animo a poder predicar el evangelio. Y esto ocasionó que se separaran. En el versículo 39 dice que hubo un desacuerdo y que Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esa separación, hubo una separación, mas no un rompimiento de relación. Y esto es bueno volver lo vuelvo a decir, separación, mas no un rompimiento de relación. Ellos son hermanos, son apóstoles, fueron separados los dos por el Espíritu Santo. No hubo un rompimiento de relación. ¿Cómo podrían continuar el ministerio si cada uno tuviera contra el hermano algo? ¿Cómo podrían vivir predicando el evangelio que el Señor les dijo que les enseñaran todas las cosas? Si hay una parte en donde vemos en el Sermón del Monte que si hay algo contra mi hermano, que deje la ofrenda y vaya y cuadre las cosas con mi hermano. No hubo un rompimiento de relaciones. Y esto es algo muy importante en nuestras vidas, hermano. Yo pienso que tal vez hay desacuerdos entre nosotros, pero no puede haber un rompimiento de relaciones. Tal vez durante un tiempo dejamos el asunto, lo dejamos para que el Señor sea tratándolo, pero mi relación por mi hermano no puede cambiar. No puede cambiar, es mi hermano. Es mi hermano. ¿Cómo podrían tomar la cena ellos si tuvieran algo en contra uno del otro? Ahora Pablo teniendo que ir para un lugar y Bernabé para otro lugar, y en su corazón amargura. No, ellos no tuvieron eso. Ellos no tuvieron un rompimiento de relación. Ellos tuvieron fue una separación de obra, tal vez de objetivo. Uno preocupado por un hombre y el otro preocupado por la obra del Señor. Pero los dos están trabajando para el Señor. Tampoco habría algo en donde podría decir Pablo, no, es que Bernabé sí nos dejó todo por un hombre. Y Bernabé, este hombre que no tiene oportunidades. No ocurrió esto. Gracias al Señor encontramos principios en un desacuerdo. Y uno de los principios es que no hay rompimiento de relación. No hay ningún rompimiento de relación. No hay heridas del uno hacia el otro. No hay palabras que llenen de amargura a la otra persona. Ahora yo me pongo a pensar, porque estamos viendo capítulo 15. Y en el capítulo 15 hubo también un desacuerdo doctrinal. Pero ellos hicieron algunos principios de los que yo estuve enseñando hace 15 días, en donde ellos trataron el asunto. Hablaron y dieron testimonio, se escucharon el uno al otro. Y la palabra misma les llevó al entendimiento. ¿Por qué este desacuerdo no llevó tal vez a empezar a tratar ese asunto? Empezar a decir, bueno, ¿usted por qué piensa esto? Yo pienso esto, se escucharon. Y tal vez la palabra o el mismo Señor nuevamente hubo a este acuerdo. No lo sé. No lo sé, pero ellos tenían principios de los que ya había solucionado en Hechos capítulo 15 y hubo un gran concilio y este concilio trajo unidad y trajo paz. A veces para nosotros es más fácil tratar algo doctrinal que tratar con un hermano. Sí, ya tenemos toda la parte doctrinal, la doctrina fundamental la tenemos, pero cuando hay un hermano que me está haciendo algo, ahí sí es muy difícil. Cuando alguien me hizo y cometió agravio contra mí, ahí sí ya es un poco más difícil. Algo muy importante en esta separación no puede dañar el testimonio del hermano en la iglesia. No puede dañar el testimonio del hermano en la iglesia. No puede decir cosas contrarias a lo que es Bernabé o con lo que fue Pablo. Y aún en medio de este desacuerdo,
tampoco tenía que estar afectada la iglesia. Tampoco tenía que estar en donde, y lo vemos normalmente, y yo pensaba en algo que nos acostumbramos a eso. Nos hemos mal acostumbrado, hemos visto tantas divisiones durante tanto tiempo, durante tantos siglos, que pensamos que aquel hermano que se puso bravo fue y montó al lado otra iglesia y ya. No afectaba la iglesia. Esa separación no dijo Bernabé y Pablo, cojamos cada uno un parte de hermanos y usted queda en la iglesia de Antioquía de Pablo y la iglesia de Antioquía de Bernabé. Pero hay un problema, nosotros nos hemos mal acostumbrado, nos hemos atestado de tantas divisiones que pensamos que es común, que cuando hay un desacuerdo, los que aman más a Bernabé se van para Bernabé y los que aman más a Pablo se van para Pablo. Otros que no quieren estar en esa discusión se quedan en el centro y también sufren. Y esto no puede continuar así. La palabra del Señor, Pablo y Bernabé no hicieron esto, aún en medio de un desacuerdo. Ellos no hicieron ninguna de estas dos cosas. Tampoco puede afectar la obra. Porque imaginemos, Pablo y Bernabé dice, Pablo, bueno, ya, solucionado, separamos equipo y yo me voy para Panfilia. Y Bernabé, también me voy para allá porque yo también evangelicé a ellos. Eso también es trabajo mío. No vemos esto tampoco. No está afectando la obra. La obra tiene que continuar en medio de un desacuerdo. Hombres espirituales en un desacuerdo acalorado, en un desacuerdo en donde sus ánimos crecieron y a tal punto que se estaban hablando fuertemente, pero que no estaba afectando a la iglesia, no estaba diciendo por tal vez Bernabé, que tenía un poco más de amistad con los apóstoles, venga, ayúdenme a tratar este asunto. No utilizó terceros para que hiciera daño a la iglesia y tampoco la obra fue afectada. No llegaron, lo vemos también en obras grandes, obras de misioneros, hay separación y dicen, pues yo también ya evangelicé acá. Y continúan haciendo daño en la obra. Los hermanos que están tal vez sin ningún pensamiento de lo que pasó con ellos, y digamos que aquí, que allá en Usme una obra, y llega Pablo a Usme diciendo, no hermanos, créanme a mí, a Bernabé no. Y después llega Bernabé, no, créanme a mí, a Pablo no. No hubo ningún tipo de desacuerdo. No hubo un daño en la obra. O sea que en medio de ese desacuerdo hubo un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Dice Pablo, yo me voy para Chipre. Dice Bernabé, yo me voy para Chipre. Y Pablo dice, yo me voy para la parte de Galacia, para Siria y para Cilicia. En medio de ese desacuerdo, ellos preservaron la unidad del Espíritu. Preservaron la unidad de la iglesia, preservaron la obra del Espíritu Santo porque no era obra de ellos. Ahora la pregunta, ¿quién tenía razón? Si llegáramos a mirar cuál tenía la razón, tal vez llegamos a un desacuerdo, cada uno de nosotros. Estaríamos diciendo, no, Pablo, y el otro, no, Bernabé. Pero acá el mismo Espíritu Santo no nos deja ver quién tiene la razón. ¿Sí? No importa mucho quién ganó. Tal vez ambos tenían la razón en algunas cosas y estaban equivocados en otras. Warren Wiersbe dice, sabemos que Juan Marcos en última instancia triunfó en el ministerio y que Pablo llegó a amarlo y apreciarlo. Más adelante vamos a encontrar que este objeto de desacuerdo que era Juan Marcos fue útil para el ministerio para Pablo. Y Juan Marcos llegó a prosperar completamente. El fruto, que es lo que vamos a continuar viendo, de la obra continuó. La obra tenía que continuar en medio de este desacuerdo. Vimos desacuerdos,
Pero ahora, si estos dos hombres espirituales tuvieron un desacuerdo, nosotros, ¿será que también podemos tener un desacuerdo? ¿Cuánto más nosotros? Si ellos estuvieron hablando acaloradamente sin pecar, ¿será que nosotros cuando hablamos acaloradamente utilizamos también palabras para no pecar contra el otro hermano? ¿O herimos al hermano? ¿Cómo enfrentar los desacuerdos en la vida diaria? ¿Hay algo práctico? Sin embargo, la última instancia que tomaron ellos de separación, no podemos aplicarlo para todo. Para un matrimonio no podríamos decir, el desacuerdo no se solucionó, sepárense. Sino hay otros principios muy importantes. Charles Swindoll, hablando acerca de los desacuerdos, dice, primer punto para que enfrentar un desacuerdo, esfuérzate por ver el punto de vista de la otra persona. Decía en un libro que se llama Lo que debería saber antes de casarme, cuando habla de los desacuerdos de esposa a esposa, que a veces uno como hombre quiere decir, necesitamos hablar. Y ese necesitamos hablar es, necesitamos que usted me escuche lo que yo estoy diciendo. Pero para un desacuerdo no estamos necesitando que me escuchen lo que yo estoy diciendo, sino yo como persona necesito escuchar. Decía Gary Chapman en ese libro, en lugar de decir necesitamos hablar, él dice necesito escucharte. ¿Por qué está pasando esto? Ese esfuerzo por ver el punto de vista de la otra persona. Segundo punto que Charles Swindoll dice es, busque un acuerdo basado en principios sabios. Intentar buscar qué principios sabios nos ayudan para llegar a un acuerdo. Tercer punto, reconoce que es posible que debamos aceptar las consecuencias con buena voluntad cuando no sea posible hacer una concesión. A veces el poder saber que va a haber una consecuencia cuando yo no llegué a una conclusión, es necesario aceptarlo. Saber que hay consecuencias por causa de un desacuerdo en donde tal vez más adelante el Señor va a hacer algo, pero asumir las consecuencias. Y cuando no puedes llegar a una resolución, difiere sin llegar a ser desagradable. No arrastres rencor. Recuerde que en asuntos de perdón siempre te tocará a ti. En los asuntos del perdón siempre te tocará a ti. Las amistades pueden fracturarse bajo el peso de un desacuerdo fundamental. Sin embargo, una separación breve puede ser una herramienta que lleve a una restauración piadosa. Y eso es lo que encontramos con Juan Marcos. Juan Marcos podría decir, yo fui el objeto de un desacuerdo y de una separación de un dúo, de ese dúo que estaba haciendo evangelismo. Y esto, si se hubiera llevado muy rápido, tal vez no hubiera entendido la exigencia que se necesita de un obrero de Dios. Samuel Pérez Millos habla de que Juan Marcos tuvo 3 grandes maestros, porque Pablo al decirle no, le estaba enseñando que era necesario ser fiel e idóneo para la obra del Señor. Aún Pablo le estaba enseñando. Un Bernabé también le estaba enseñando que el Señor tiene gracia y misericordia y da nuevas oportunidades, que hace nuevas todas las cosas. Y más adelante otro maestro que va a tener Juan Marcos es aquel que ya conoce esas 2 cosas, que es Pedro, que en un momento había negado al Señor, pero que el Señor le dio una nueva oportunidad. Un maestro del cual había sido restaurado por el mismo Señor Jesús, que era Pedro. Entonces Juan Marcos tuvo 3 maestros que le ayudaron para poder llegar al final a ser un hombre del cual vemos más adelante que es útil para el ministerio. Ahora, en el versículo 39-40, dice, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y encontramos el ser encomendados por la iglesia. Ahora, ¿cuántos equipos de trabajo hay? Hay 2 equipos de trabajo.
Y hemos visto lo importante durante el capítulo 15, la importancia de ser enviados. No vemos que aquí en la palabra que Marcos fue enviado, pero probablemente pudo haber sido enviado. Lo que pasa es que de aquí en adelante Bernabé no va a aparecer, no porque fue sacado de la Biblia, sino porque el foco va a ser cómo Pablo llevó el evangelio hasta lo último de la tierra. Aún falta todavía hasta lo último de la tierra, pero cómo Pablo y el equipo de trabajo fue llevado hasta Roma el evangelio. Entonces por eso no era tan importante el poder registrar si Bernabé o no, si había sido enviado o no había sido enviado. Pero vemos principios, porque en el capítulo 15, aquellos que no fueron enviados llegaron a dañar a dañar el testimonio del evangelio, llegaron a coger a los hermanos y a ponerles otro evangelio. Y Bernabé había sido enviado por el Espíritu Santo también. Entonces, no lo sabemos, pero probablemente la iglesia también oró por Bernabé y por Juan Marcos. Fueron enviados. Ahora dice en el versículo 40 que Pablo salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Fueron nuevamente enviados para continuar la obra del Señor. Él sí, aquí lo registra porque comienza el segundo viaje misionero. Ya hubo una preocupación por la obra del Señor, ya se creó el equipo de trabajo. Y Pablo escogió a alguien muy interesante. Pablo tiene una estrategia para poder llevar a Silas. Ya ha trabajado con él, ya sabe qué tipo de hombre es. Pero aparte, Silas tenía comunión con los hermanos de Jerusalén. Silas era una pieza clave. Nunca va a decir que Silas es apóstol, pero fue un compañero de trabajo de Pablo, del cual más adelante, si tenían que decir qué estaba pasando, Silas va a decir, yo también soy testigo, porque era de la iglesia de Jerusalén. Entonces Pablo lleva a alguien muy clave. Aparte, Silas era romano, podían ir a cualquier lugar los dos, tenían ciudadanía también romana. Entonces Pablo escoge a alguien con un perfil que sea piadoso, pero aparte que pueda tener abiertas las puertas en toda Roma. Y este hombre es Silas, judío de Jerusalén, con ciudadanía también romana. Y ahora salen para el viaje. Después de un desacuerdo, como vemos que el desacuerdo no puede dañar la obra continúa. El Espíritu Santo está guiando para que la obra continúe. Bernabé llevó a Juan Marcos, vemos el trabajo de Juan Marcos. Si alguien no conoce todo el trabajo de Juan Marcos, vamos al Evangelio de Marcos. Él fue el que probablemente escribió el Evangelio de Marcos. El hijo también de la fe de Pedro. Este es Juan Marcos. Una gran obra terminó haciendo por aquel que le dio una oportunidad más. Como el Señor no desecha a ninguno. Dice que no quita el pábilo que humea. Y tampoco le pega a la caña cascada, sino que le dio una oportunidad. Y vemos a un Marcos que escribe más adelante el Evangelio según San Marcos. Vemos un fruto en aquel desacuerdo, no dañó a la iglesia, continuó la obra y un Marcos restaurado. Y Pablo, también vemos el fruto de Pablo. En el versículo 41 encontramos cómo Pablo dice que Pablo y Silas pasaron por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. 2 equipos de trabajo. Dice José, la teología de José, el hijo de Jacob, lo que querían hacer mal, Dios lo usó para bien. Ustedes que pensaban hacer mal, Dios lo terminó usando para bien. Dios utilizó esta falta de entendimiento entre 2 líderes para llevar a cabo su propósito. El ministerio de Pablo resultó fructífero y después él mismo dio testimonio del valor de Marcos en la obra, confirmando así que Bernabé había tenido razón en su iniciativa. Lo dice también Rafael Potter.
Bernabé tuvo también esa obra que podemos ver que es Juan Marcos. Pero este ejemplo de la providencia de Dios no debe usarse como excusa para disputas cristianas. Este ejemplo no nos sirve para decir, pues al fin y al cabo el Señor va a hacer también una obra, plantemos allí otra obra. Estamos llenos de divisiones, y divisiones no por cosas doctrinales. Y gracias al Señor por todos los hermanos que se están reuniendo en cada lugar. Tal vez nosotros hemos aprendido que por causa de una discusión el Señor va a continuar haciendo obra y divisiones, pero esas divisiones no han sido tan saludables a veces. Esto no puede usarse como una excusa para disputas cristianas. Aquí no se usa para poder decir, hagamos lo mismo, sino para sentir tristeza cuando alguien está discutiendo contra otro hermano. Para que cuando estemos en la cena pueda decir, yo tengo algo contra un hermano. Señor, tú lo ves tan importante como la vida cristiana. Tú mismo enseñaste sobre la relación. En Romanos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de mí. Cuánto yo he puesto mi diligencia para poder tratar los asuntos y que no se vea en la historia algo manchado y triste de una separación. En cuanto dependa de mí. Veamos algunas pequeñas conclusiones de estos desacuerdos, de esta historia triste, que duré también un tiempo triste cuando lo leía. Pensaba en las obras misioneras, pensaba en cómo un grupo de hermanos misioneros llegaron a una comunidad, tuvieron un desacuerdo y se quedaron en la misma comunidad. La iglesia de Juan y la iglesia de Marcos. A los hermanos no les es saludable esto. Ahora, ¿cuál será el que tiene la verdad? Los dos tienen la verdad. Imaginemos ahora a un Pablo cada vez que tenga que llegar a un lugar. Hermano, y Bernabé, envíele saludos. ¿Qué pasó con Bernabé, hermano? Yo pienso que Pablo más adelante lo va a decir. Por favor, hermanos, sopórtense los unos a los otros, vivan en la unidad del Espíritu. Ustedes son cuerpo del Señor, no pueden mutilar ninguna parte del cuerpo. Yo creo que tuvo dolor. Todo desacuerdo y que lleva a una separación, hay dolor. Siempre, hermano. Y el Señor puede restaurar, el Señor puede perdonar, pero Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes. No podemos llevar el rencor hacia los hermanos. Es necesario tratar, así como un asunto doctrinal fue tratado, es necesario también tratar este asunto con mi hermano. ¿Qué está sucediendo? Señor, ¿yo cómo puedo tomar la cena si estoy mal con mi hermano? Ayúdame, Señor. Yo no les estoy diciendo que no tomen la cena, sino que ese tiempo para poder reflexionar cómo estoy con mi hermano. Las conclusiones, los desacuerdos no deben dañar la iglesia. No pueden dañar la iglesia. La obra no depende de nosotros y es bueno entregarla. Bernabé hizo eso. Sí, hermano, yo me voy para Chipre y usted vaya para allá. ¿Fueron a todas las ciudades? Sí, en Chipre habían predicado. Y Bernabé fue a Chipre. Pablo no va a tener que pasar por Chipre. ¿Por qué? Porque ya hay un hermano que está haciendo la obra ahí. Como la obra no depende de nosotros, es bueno entregarla. Y aquí tenemos diferentes
trabajos que tenemos nosotros. Trabajo con niños, trabajo con jóvenes, trabajo tal vez empresariales, en donde tenga uno que decir, bueno, yo entrego esto y yo entrego esto, pero nuestra relación no puede ser la clave por esto. Es por la unión del Espíritu en nuestras vidas. Yo tengo un testimonio personal, por eso pues digamos que me parecía tan importante. Nosotros con Andrés teníamos una empresa y cuando estábamos trabajando tuvimos un desacuerdo y tuvimos un tal desacuerdo, pero entregamos una parte. Hubo también un desacuerdo en donde separémonos, entregué esta parte y yo entrego esta parte, no es de nosotros la empresa. Entonces cada uno tomó una parte y tuvo tal vez un poco de tristeza, pero yo cada vez que tenía que estar en el lugar, en la reunión, yo tenía que decir, Señor, pero somos hermanos. No hubo un rompimiento de relaciones, porque nuestra relación no se basaba en la empresa, nuestra relación no se basaba en el ministerio, sino se basaba en la obra del Señor en nuestras vidas. Y ahora pues, como ven, estamos sirviendo juntos, tenemos una gran amistad, pero gracias al Señor que no hubo un rompimiento de relación. Tristemente, cuando hay rompimiento de relaciones, cuando la iglesia es afectada, nosotros pensábamos en la iglesia y decíamos, pero esto no puede afectar la iglesia, no puede afectar nuestra comunión. Recordábamos pasajes donde dice, en cuanto dependa de usted. Recordábamos pasajes en donde dice, si tienes una ofrenda, déjala y trata con él. Y duramos tratando mucho tiempo en donde éramos, hermano, perdón, yo también la embarré. Pero gracias al Señor que puedo dar testimonio cómo el Señor también restablece relaciones, restaura, pone algo entre los dos para poder continuar sirviendo al Señor, así como Pablo y Bernabé lo hicieron. Bernabé haciendo la obra del Señor y Pablo haciendo la obra del Señor. Nosotros también continuamos cada uno haciendo su trabajo, pero también sirviendo al Señor. Es muy importante tratar este asunto, hermano. Nuestras relaciones con los hermanos. Si yo tengo algo contra mi hermano, en lo que dependa de mí, tratar con él. Mi orgullo se va a ver afectado. Mi orgullo se va a ver pero yo no fui el que fallé. En lo que dependa de mí. En cuestiones de perdón, el que debe empezar a actuar soy yo, a pesar de que haya sido tratado algo contra mí o contra él. La obra no depende de nosotros y es bueno entregarla. La obra de Dios nunca debe depender de nuestra estadía en la posición primordial o de más alto liderazgo. Porque si no, Bernabé, que tenía un buen punto de liderazgo, hubiera hecho, no, entonces yo hago esto. Tenemos que aprender a delegar y a dejarle el control y el poder a los demás. Nuestro trabajo nunca se acabará, solo cambiará de lugar. Y Bernabé no se le acabó su trabajo, ahora está cambiando de lugar. Ya no está visitando todas las iglesias, sino está visitando una iglesia, confirmando a la iglesia y ayudando a un hombre para que también pueda más adelante llevar la obra del Señor. Bernabé se volvió como un entrenador deportivo. Y esto lo dice Debris Timoteo, que Bernabé nos enseña que debemos funcionar como entrenadores deportivos. Nuestro afán debe ser madurar y capacitar a nuevos líderes. Cada uno necesitará atención individual. No cumplimos nuestra tarea hasta que el nuevo líder pueda funcionar independientemente de nosotros. Y esa fue la obra de Bernabé. Se preocupó por el trabajo de Juan Marcos. Juan Marcos, tú eres inconstante. Necesitas ser constante. Vamos a trabajar con esta constancia, Juan Marcos. Porque era inconstante. Pablo también tenía razón. Por eso es muy difícil llegar a un acuerdo. Y otro punto que nos habla el hermano Debris Timoteo. El éxito se mide
no por lo que yo he hecho, sino por lo que todos juntos podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Por lo que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros. Un Pablo sin Bernabé, un Pablo sin alguien que estuviera edificando la obra de Chipre no hubiera podido ser. Algo que fue para mal, el Señor lo usó para bien. Un Bernabé edificando. Algunos historiadores y algunas personas, no encontré muchas referencias, pero dicen que Bernabé alcanzó a llevar también la obra del Evangelio hacia África. Bernabé también murió mártir. Aproximadamente en el año, algunos dicen 62, 63 después de Cristo. También fue un mártir, aquel que dio su vida por el Evangelio. Y un Pablo también lo encontramos, importantes los dos en la obra del Señor, importante en la iglesia, que un desacuerdo no nos desuna a nosotros, hermanos, que un desacuerdo no dañe la iglesia, que un desacuerdo no dañe la obra que el Señor está haciendo. Esto es lo que podemos aprender también de Pablo y Bernabé. La obra continuó. Y dice que Pablo confirmaba a las iglesias. Les seguía llevando la confirmación, las cartas que habían sido dadas por Jerusalén, les seguía llevando el Evangelio, les seguía animando y seguía preocupados por su salud espiritual y cómo estaban creciendo cada una de las iglesias. A Pablo había aprendido también de Bernabé. ¿Cómo están? Y es algo muy lindo cuando hay una relación entre hermanos o de grupo cuando se está haciendo, es que uno aprende del otro. Pablo aprendió de Bernabé. Pablo también aprendió a ser aquel que se duele por el ministerio, por las personas. En Gálatas va a decir, como a hijos les estoy escribiendo. Sufro nuevamente dolores de parto. Como una nodriza le va a decir más adelante a otros, mi querido hijo, algunos me abandonaron, pero hay otros que me han acompañado. Yo pienso que Pablo también estuvo aprendiendo muchas cosas de Bernabé y por eso vamos a ver a un Pablo que de día y de noche llevaba el Evangelio y dice, de día y noche llorando con lágrimas les enseñaba a ustedes. Alguien que también aprendió de Bernabé. Y un Bernabé que aprendió también la diligencia como Pablo. Marcos, tú eres inconstante y necesitamos trabajar con esto. La firmeza, el Evangelio llevado hacia todos los lugares. Entonces, bueno, hermanos, es algo muy importante y como algo para que estemos llevando. Si yo tengo alguno con un hermano, procuremos lo que dependa de nosotros, reconciliarnos. Que ese desacuerdo no rompa una relación. Hermanos, damos gracias al Señor.